Os pongo en contexto, ¿eh? El otro día la selección española de fútbol ganó el oro contra Francia en los Juegos Olímpicos. Pues el Real Madrid, que encima no tiene ningún jugador, no jugaba ningún jugador del Real Madrid en la selección, puso este tuit. Enhorabuena a la selección española por la medalla de oro conquistada en los Juegos Olímpicos de París 2024. Es un orgullo para el fútbol español y para nuestro deporte. ¡Felicidades! Y seguidamente, ahí tenemos la cara de Fermín, mirad lo que puso el Barcelona. Fermín, Cubarsí y Eric García se cuelgan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024. ¡Felicidades, chicos! Más que nada para que comparéis los valores del Real Madrid y los valores, como dicen ellos en su idioma, del Fútbol Club Barcelona. Luego hay gente que se queja de que ya está harta de que hable del Fútbol Club Barcelona. Si es que se ganan a pulso que hablen de ellos. Bueno, no sé si estáis viendo los entrenamientos del Real Madrid, pero qué dupla Kylian Mbappé y Vinicius Junior, ya celebrando juntos. Los que decían, por ejemplo, Juan Lapuerta, que decía, sí, es buen fichaje, pero va a romper el vestuario. Ahí lo tienes. Mira cómo se lleva con Vinicius, mira cómo se lleva con Jude, mira cómo se lleva con todo el mundo. Por cierto, dentro de 3 días, finalísima en Varsovia, final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atalanta. ¿Creéis? Aquí dejo la pregunta en el aire. ¿Creéis que Kylian Mbappé va a jugar? ¿Creéis que la segunda parte, la primera parte, todo el partido, que no va a jugar? Dejádmelo en los comentarios, porque quiero saberlo, quiero hacer un vídeo sobre eso. El jugador francés, la verdad que está dejando buenas sensaciones. Ahí se ve en los entrenamientos del Real Madrid, se está llevando muy bien con todo el mundo y veremos a ver qué sucede en los próximos días. Bueno, básicamente entre hoy y el martes. Hoy estamos a domingo, día 11, veremos a ver qué hace Ancelotti, porque conociéndole seguro que le saca solamente la segunda parte, 20 minutos. Pero bueno, quiero que me lo dejéis en los comentarios, por favor. Quiero que aportéis ese granito de arena al vídeo de hoy, dejándome pues lo que creéis sobre el jugador francés, si va a disputar la final del próximo miércoles o no. Sonido de los semáforos, a veces sonidos de los propios pájaros que están por aquí, y ya tenemos las vallas de la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, vamos a comenzar. Venga, ponte cómodo, que vienen curvas. Domingo 11 de agosto del 2024, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy de momento, pues lo que digo, escuchamos el sonido de los semáforos para el paso de peatones, vemos gente que viene a visitar el tour del Estadio Santiago Bernabéu y veremos a ver qué sucede en los exteriores. Hemos venido para encontrarnos sorpresas, así que vamos con ello. Venga, dale a like y suscríbete. Que le van a pillar, que te pillan. Pero bueno, es que yo lo entiendo, porque claro, cuando sales a correr no puedes parar porque cortas el ritmo. Yo es que fui 4 años a atletismo y tú no puedes romper el ritmo. Cuando vas corriendo por ahí no puedes, aunque haya un paso de peatones que esté en rojo, tú no puedes pararte en seco, porque hasta incluso puedes llegar a lesionarte. Bueno, después de esta clase de atletismo que os he dado en estos precisos instantes, cruzamos, nos encontramos con la Torre B. Hay gente que se sigue quejando con la separación de las lamas en la parte de la fachada. De verdad, es que sobre todo es gente antimadridista. Y entiendo también a muchos socios que a lo mejor, pues bueno, a uno le gusta el color rojo, a otro le gusta el color azul. Y es posible que a muchos madridistas pues no les guste la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Es más, en mis otras redes sociales, en Instagram, que siempre os los dejo, o lo tenéis en la cajita de la descripción, o lo encontráis en el pitch que va subiendo de vez en cuando, que va mostrando el Instagram y el Twitter, mi cuenta de Twitter y de Instagram, y que también en esas redes sociales me dejan comentarios en el sentido de que preferían y prefieren el Old Bernabéu, el Classic Bernabéu, el antiguo Estadio Santiago Bernabéu, antes que este, porque no les gusta la separación de la fachada. En este caso el tema de las lamas, no le gustan las lamas, como quedan en muchos espacios. En la esquina de la Torre B, pues muchos dicen que queda perfecta porque no hay separación. Pero es que este ha sido
el proyecto inicial. Esta ha sido la planificación desde el minuto 1, es decir, la separación de las lamas ya estaba la idea inicial. Así de claro, es que el Bernabéu necesita una ventilación. Y luego a lo que iba. Esa separación que hay entre lamas no se va a corregir. Esas lamas no son autorregulables. Esas lamas se van a quedar así porque lo que digo, el Bernabéu necesita ventilación en el interior. Aparte de eso, cierras la cubierta, todo se queda hermético total. Cierras la fachada y cierras la cubierta, pues efecto invernadero a tope. Si ya prácticamente hay veces que cuando cierran la cubierta pues no se puede estar en el interior porque hay mucha humedad, mucha calor, todo está cerrado, efecto invernadero, imagínate si cierras herméticamente toda la parte de la fachada y la cubierta. Pero bueno, a lo que voy. Exactamente a lo que voy es que en las fachadas no han terminado, en los laterales sobre todo porque proyectarán iluminación para disimular esa separación entre las lamas. El Real Madrid no lo hace para engañar a los aficionados, a los antimadridistas y a nadie, porque en cuanto coloquen los postes de iluminación o el otro dispositivo, cualquier otro dispositivo que vayan a colocar, igualmente habrá gente que no le guste, porque a lo mejor lo colocan de color rojo y prefieren que sea azul, o lo colocan de color negro y prefieren que sea blanco. Entonces siempre habrá gente que hable sobre la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, todo lo que hagan, si una piedra se mueve de aquí a ahí, y todo ¿por qué? Porque esto es del Real Madrid. La envidia les corroe. Pero bueno, a lo que voy, y ya termino con esto, seguimos grabando. Las fachadas no están terminadas. Sobre todo están ahora trabajando en la construcción del nuevo parking. No es fácil trabajar también en la colocación de las letras que tienen que colocar en la fachada oeste. Tampoco es fácil colocar el escudo por los trabajos que están realizando, así que de momento se demora hasta que no avance y se pueda transitar, por así decir, o se pueda trabajar en este lugar en la colocación tanto de las letras de Bernabéu y el escudo, y también en los postes, o como lo vayan a hacer, de iluminación que proyectarán y que iluminarán las fachadas. Así que nada, un poquito de paciencia. Yo sé que queréis que acabe esto cuanto antes, pero esto lleva su tiempo y no es tan fácil como uno piensa o uno se cree. Sobre todo el tema de los remates finales es lo más bonito y atractivo, así que es por eso que hay mucha gente que se queja que esto no acaba, pero sigue habiendo visitas en los vídeos diarios de las obras. Eso es porque la gente sabe que cualquier día, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Bueno, antes he visto movimiento en este lugar, justo en las puertas 1, 3 y 2. Ahí sí están trabajando. El domingo pasado vinimos e igual. Además nos encontramos muchísimo movimiento en el interior y por lo tanto hoy también tenemos a trabajadores realizando horas extras. En este caso, trabajos que están ejecutando justo en este lugar. Como podéis ver, las luces encendidas en el interior, las puertas abiertas. Y lo que digo, hasta hace unos segundos, he visto... Mira, allí hay. A ver si consigo sacarles. Ahí están, ¿no? Es que me está dando el sol de cara y no lo veo muy bien, pero bueno, hay movimiento ahí, por lo tanto hay trabajos todavía en esta zona. Y bueno, pues como podéis observar, la zona de Castellana está bastante parada. Hoy están descansando en el exterior. Seguiremos dando la vuelta igualmente para ver qué nos encontramos o qué nos podemos encontrar. Y nada, pues fruto de todo esto ha sido sobre todo las excavaciones que han realizado, los pilotes que han creado, han ido metiendo en cada uno de ellos las armaduras correspondientes, hasta incluso hemos visto cómo hormigonaban en esa zona de allí y también en la parte más cercana a la Torre C, ya con muchas ganas de ver toda esa zona en primera persona. Me refiero de cuando vuelvan los eventos, que ya sabéis que esas zonas de allí las abren y se puede transitar sin ningún tipo de problema. Así que con muchas ganas de que venga ya el primer partido, y a la vez no, porque claro, si hay partido no avanzan en las obras, si no hay partido pues avanzan. Así que nada, vamos a seguir avanzando hacia la esquina de la Torre C. De momento pues pocas novedades en ese material, esas estructuras que han colocado retroiluminadas, así que vamos para el fondo norte. Bueno, ya que estamos por aquí, os asomo un poquito el dispositivo para que veáis todos esos trabajos que están ejecutando justo en este lugar. Madre mía, ¿pero qué sucede aquí? ¿Qué regalan?
no viene nadie y de repente viene un grupo inmenso de personas. Madre mía, qué locura. Bueno, lo que os importa es esto, así que os lo muestro. Aquí tenemos una pilotadora. Ya sabéis que siguen incrustando la armadura y la ferralla correspondiente. Y a ver, justo en este lugar nos paramos. A ver si podemos ampliar y vemos algo. No. Es que al ser los trabajos en otra cota más inferior, no podemos ver exactamente lo que ocurre. Pero bueno, no os preocupéis porque mañana volverán a la acción en este lugar. Ya sabéis que bueno, los domingos sobre todo, los sábados al mediodía ya se van a descansar y los domingos descansan todo el día. Es decir, es normal, y más sobre todo ahora en verano que tenemos altas temperaturas, lo suyo es que al mediodía ya tengan que irse a casa, porque llegamos a unas temperaturas al mediodía de unos 40 grados, y eso es muy, pero que muy peligroso. Si estás en la sombra no pasa nada, y aún así puede pasar, pero bueno, los domingos sobre todo lo utilizan para descansar. Bueno, vamos a asomarnos por aquí, hoy que tenemos el día bastante tranquilo, todos los dumpers descansando, las excavadoras descansando, poquísimo movimiento en la zona y al fondo las pilotadoras, y sobre todo, bueno, hemos visto movimiento en las puertas centrales, justo en las puertas 1, 2 y 3. Así que aquí todo el material también que van a utilizar, porque como ya bien sabéis, en toda esta zona aún no han trabajado, es más, estáis viendo la antigua calzada totalmente pues agrietada. Esta es la antigua calzada, por lo tanto aún no han empezado a trabajar en este lugar. Lo que sí han hecho es empezar a trabajar en esta parte, donde ya sabéis que están levantando el cemento pobre, luego están echando todo el material correspondiente y ya a colocar las losas de granito definitivas. Ahora lo veremos mejor desde la otra ubicación. Por cierto, ¿le has dado al like? Venga, dale al like y suscríbete, que es gratis. Por cierto, muchas gracias por la donación de ayer. Muchas, pero que muchas gracias. Y esto igual. Esto ha sido hace poquito cuando han terminado de colocar esas losas a medida, así en forma de flecha. Y también esas losas ya más gigantescas, que sabéis de sobra cómo colocan, con esa excavadora y ese útil en el extremo de la excavadora para llevarlas y transportarlas a su debido lugar. Aquí tenemos el jardín de Ruido Bernabéu. Este jardín que ya sabéis que, bueno, la verdad que le pilla muy bien a este jardín porque mayoritariamente le da mucha sombra, solo le da un poquito de sol por la mañana, porque el sol aquí en la fachada norte da solamente a primera hora de la mañana, luego ya se esconde y viene así, sí, y se esconde por allí. Así que lo dicho, aquí en el fondo norte solamente da el sol a primera hora de la mañana. Mirad qué tranquilito está hoy. Hoy dan ganas de meterse y todo en la obra. Pero bueno, vamos a repasar lo que vemos desde esta ubicación. Ahí veis cómo han ido levantando todo ese suelo de la antigua calzada, como decía antes, la antigua acera. Y ahora están procediendo a colocar las losas en su debido lugar, después de hormigonar e igualar todo el terreno. Ahí podéis ver, estas son las losas que han ido colocando durante esta semana que ya dejamos atrás. Han avanzado en este lugar y ya en cuanto empiece esta, pues toda esta zona que veis incompleta lo irán completando y lo irán rellenando con todo el material que tenemos justo en los aledaños, justo aquí en la acera de Rafael Salgado, que ya tenemos prácticamente configurada al 100%, ahí lo podéis ver. Irán cogiendo las losas correspondientes y llevarlas a su lugar. Así que queda muy poquito, pero que muy poquito en la calle de Rafael Salgado para terminar con todos estos trabajos. Yo creo no, sin ninguna duda van a terminar antes de que empiece el primer partido de la temporada, el 25 de agosto aquí contra el Real Valladolid. Así que es muy bueno que a la vez que no haya partidos sigan avanzando. Por lo tanto, pues bueno, sobre todo ya lo sabéis de primera mano que hemos estado muchísimo tiempo, sobre todo veranos, que el Real Madrid pedía a la Liga que ampliasen pues los primeros partidos de Liga en el Estadio Santiago Bernabéu, que los aplazasen
y que en los primeros partidos de Liga el Real Madrid sobre todo jugase fuera de casa para avanzar en las obras todo lo que se pueda, porque al final el trajín de recoge máquinas, coloca máquinas, saca el césped, vuelve a colocar el césped, así todo el rato, pues pierdes muchísimo tiempo. Por lo tanto, pues todo lo que sea un margen considerable como ha hecho el Real Madrid, y como, bueno, este año ya sí es verdad que ha pedido que se juegue unos días después, pero sobre todo, bueno, pues por los trabajos en el interior que se están ejecutando, ese cambio de huella en el segundo anfiteatro, esos trabajos de pintura en la losa del terreno de juego, todo lo que se pueda trabajar ahora mismo y avanzar, bien agradecido sea. La verdad, lo que yo no sé es por qué no han quitado todavía los New Jerseys de los aparcamientos ya hechos que tenemos en el fondo norte. No lo sé, la verdad, eso es que todavía pues no lo quieren inaugurar. Me pregunto qué estará haciendo Ruido Bernabéu ahora. Ruido Bernabéu, si estás en el vídeo, si estás viendo el vídeo, levanta la manita. Bueno, pues como mucha gente quiere, la verdad es que a mí pues no me gusta que se vayan acabando las obras, me parece bonito y triste a la vez, melancólico es la palabra exacta, porque bueno, después de tanto tiempo grabando las obras me da mucha pena que acaben, pero realmente yo no veo un día en concreto para el final. Realmente no lo veo, porque como estáis viendo en este verano es verdad que hay menos actuaciones porque ya prácticamente está todo terminado, pero sigue habiendo actuaciones. En este caso pues seguiremos grabando para sacar lo que vaya ocurriendo en la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Sobre todo, bueno, pues en los exteriores ya sabéis que no han terminado con el tema de la iluminación, tampoco han terminado con los trabajos de pintura en la fachada del Clásic Bernabéu para disimular pues desde el exterior, que no se vea tanto el interior, y sobre todo una de las soluciones es hacer lo que están haciendo ahora mismo aquí y también lo que han hecho en el fondo y lo que están haciendo en el fondo sur. Aquí, bueno, pues le falta muy poquito, ya han cogido ritmo, ahí podéis ver los cubos, bueno, lo estaba viendo pero lo he perdido, a ver, pero bueno, mira ahí. Ahí está la pintura que van echando a ese panelado que ya va tapando pues la antigua estructura del Clásic Bernabéu. Así que eso es lo que se ve, se ven todavía las costillas del Estadio Santiago Bernabéu y justo a la derecha la piel envolvente del estadio. Así que venga, sin más que decir, nos vamos para el lateral este. Hay veces que no pasa nada, pero tienes que decir comentarios que son súper importantes para que la gente esté informada y no te lo puedes pasar, porque luego, pues bueno, evitas comentarios, ¿no? Evitas comentarios de la gente, ya no solamente meterse con el estadio, sino contigo. Y antes de eso, pues te anticipas y dices lo que crees que va a pasar. No eres futurólogo ni eres adivino, pero hay veces que ya sabes la jugada y te anticipas. Bueno, también hemos visto las pantallas completamente apagadas en el fondo norte y aquí pues prácticamente lo mismo, pantallas apagadas en la zona norte del lateral este. Seguimos. Bueno, estoy justo en la tienda oficial del Real Madrid, justo enfrente, como estáis viendo, y mirad lo que están haciendo, están cerrando la estructura que está justo en el interior, justo detrás de las pantallas, con ese panelado, porque ya sabéis que, sobre todo la última presentación de Hendrik, vimos los interiores del Estadio Santiago Bernabéu, pasamos por aquí y vimos, mira, todos los andamios que tenemos ahora mismo montados en la parte central de la fachada, y ahí podéis ver cómo están realizando todos esos trabajos de cerramiento, sobre todo, bueno, pues dejarlo bonito y que no se vea la estructura que se ha ido construyendo durante estos últimos años. Mirad, por eso tenemos la red anticaída ahí, y es porque están trabajando en ese lugar, así que me gusta que haya avances en el interior, mucho mejor para la hora del nuevo partido, y que grabemos en el interior, que sé que os gusta, y es normal que os guste porque a mí también me gusta ver sitios que van avanzando en la obra, que no solemos ver a diario, pues siempre me encanta. Y ahí podéis ver tanto andamios en este lado de aquí como ahí
justo dentro, justo ahí. Así que mira, ahí tenemos un trabajador que pasaba, ahí está. Así que bueno, ya sabéis que los domingos aprovechan para hacer horas extra. Bueno, levantamos el dispositivo, tenemos muchas ganas de ver ya el cerramiento total de todas las pantallas. Falta solamente este hueco que se está haciendo de rogar. Contra más likes le demos a los vídeos, antes pondrán la pantalla. Mira la mariposa, qué bonita. ¡Ay, que viene para acá! Y como estáis viendo, pues bueno, llevamos bastante tiempo sin ver pruebas en las pantallas. Pero bueno, esperemos que para el inicio de liga se enciendan todas las pantallas y quiten las lonas de las torres ya. Así que nada, con esta imagen nos vamos a la plaza de Sagrados Corazones. Bueno, no lo digo nunca en los vídeos, y es verdad que digo muchas veces que los jardines del Santiago Bernabéu pues necesitan su mantenimiento, e incluso pues vemos muchas veces jardineros en la zona. Y mirad, es que no tenemos ninguna planta marchita, no tenemos ninguna planta muerta, seca, ni nada, ¿eh? Está todo verdecito, verdecito, y eso es fruto del mantenimiento que se le está dando al jardín. Esto no es plantar e irte de rositas y ya dejarlo todo bonito, no. Esto es seguir con el mantenimiento correspondiente, regando. Además ahí tenéis el sistema de goteo, para en el caso de que no haya trabajadores, pues sigan regando las plantas, ahí lo veis. Y luego aparte también los trabajos manuales que realizan los trabajadores. Así que bueno, vamos a aprovechar desde aquí a grabar el interior de la Plaza de Sagrados Corazones. Pocas novedades, la verdad. Ya visteis cómo colocaban estas nuevas vallas personalizadas del Real Madrid, los paneles antipánico y el mercado gastronómico que está ahí al fondo. Ahí lo tenéis, que de momento pues no ha abierto sus puertas, y yo creo que todavía falta un montón para que abra sus puertas, porque la última vez que pasamos por ahí estaba todo patas arriba todavía. Y ahí tenéis la entrada a los vehículos pesados, los autobuses y demás de ambos equipos. Hoy está todo muy, pero que muy vacío. Así que venga, nos vamos para el fondo sur. Hemos hablado en el fondo norte de que están colocando y arreglando la acera, esas nuevas losas que han ido colocando, pero aquí en el fondo sur tienen que hacerlo también. ¿Os acordáis cuando hace poquito estuvieron asfaltando estos tramos? Ya están totalmente asfaltados, listos, es por eso que ya se están utilizando. Pero si comparamos el lado izquierdo con el lado derecho, en el lado derecho todavía está la antigua calzada, por lo tanto tendrán que replicar todos los trabajos que están haciendo en el fondo norte, porque es que está todo, mira cómo está todo, y es normal, después de tanto tiempo de obra, maquinaria que pasa por aquí, material que se cae y rompe un cacho de acera, pues es normal que se fastidie, se deteriore, y por lo tanto pues bueno, veremos a ver cuando empiezan los trabajos de remodelación de la propia acera. Veremos a ver si esto va a ser acera. Tiene pinta de que toda esta zona de aquí va a ser acera, zona peatonal. Lo que pasa es que claro, tienen que darle una nueva cara y remodelarlo, porque como podéis ver, esa es la antigua acera, la acera del Estadio Santiago Bernabéu, el antiguo, no el de ahora. Así que esto no se va a quedar así. Lo que pasa es que bueno, pasarán los trabajos del fondo norte al fondo sur. La acera del lateral este y Padre Damián está totalmente configurada y lista. En Castellana están trabajando en el parking, así que esperemos, recemos que después de acabar en el fondo norte, en Rafael Salgado, pues empiecen a trabajar en este lugar. Sería muy bonito, la verdad, para seguir cambiando en los avances de la obra, no siempre ver lo mismo en el exterior. Subimos el dispositivo porque ya sabéis que aquí demolieron la antigua tienda oficial del Real Madrid, ya la han demolido al completo. Hay veces que escuchamos martillos, pero yo creo que es para eliminar los restos que se les hayan quedado. Pero sobre todo hemos visto la colocación de este conducto, hemos visto
hormigoneras justo aquí al lado, pues indicándonos que ya están hormigonando el interior, sobre todo configurando el suelo de este nivel superior. Lo dicho, cuando vuelvan los eventos, cuando vuelvan los partidos en este caso, navegaremos por este lugar para ver qué es lo que van tramando, ¿no? La palabra exacta sería tramar. No, hombre, tramar suena un poco mal. Lo que están realizando. Venga, con esta imagen tan bonita de la fachada sur, nos vamos para el interior. Os espero ahí. Para todos los que sean nuevos viendo estos vídeos, sobre todo la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, esos trabajos que estamos viendo, esos andamios que hemos visto en el fondo norte, son para hacer esto: trabajar en el interior y pintar la fachada del antiguo Bernabéu. Ahí, esto de aquí. Eso es lo que tienen que ir replicando en toda la fachada, dentro de la piel envolvente. Bueno, pues aquí tenemos el interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy 11 de agosto del 2024. Ahora nos sentamos, como ya bien sabéis, siempre saco esta parte de la fachada antes de acceder y hacer una entrada triunfal, épica, inimaginable al interior del Estadio Santiago Bernabéu, siempre navegando por los bares que hay aquí, las concesiones. Ay, qué ganas de comerme un perrito caliente ahora. Venga, domingo 11 de agosto del 2024, vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos y mientras tanto pues vamos dejando el like aquí en el canal, en el vídeo, y nos vamos suscribiendo y esas cosas que ya bien sabéis y pocos hacéis, así que venga, vamos con ello. Bueno, venga, nos sentamos, nos ponemos cómodos, al igual que vosotros, y divisamos las pantallas completamente encendidas del videomarcador 360 grados, veo movimiento en la losa, veo movimiento en el segundo anfiteatro, así que va a ser un vídeo épico. Un vídeo épico, digo, súper épico. Bueno, ahí tenéis las esquinas. De momento no se ha vuelto a trabajar en las zonas curvas. Ya sabéis que si están trabajando en ellas apagan las pantallas, siempre por seguridad. Y aquí tenéis la del fondo sur con el lateral este. Ahí tenéis la del fondo sur con el lateral este. Real Madrid. Siempre los mismos grafismos hasta ahora. Y la cubierta también completamente cerrada. Pantallas internas también completamente encendidas. Y vamos a divisar, la parte interna de la cubierta retráctil, donde ya sabéis que en cada una de las cerchas tienen los dispositivos LED. Vamos a revisar en cada... ¡Ay! ¿Qué susto me ha dado? ¿Tú de qué vas? ¿Me querías atacar o qué? ¿Qué susto me ha dado? ¿Que se ha puesto aquí? Así no se puede trabajar, ¿eh? Bueno, ya sabéis que cada cercha tienen los dispositivos LED. En este caso, pues llevamos muchísimo tiempo viendo el encendido, bueno, el posible encendido de los LED. De momento no hay suerte, pero seguiremos rascando todo lo que se pueda rascar hasta que llegue el día definitivo, al igual que ese día contra Osasuna, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, que los encendieron, pero de momento no los han vuelto a encender. Y ya que estamos por aquí, divisamos los carros de las cerchas en su parte inferior. Ahí podéis ver, la cubierta no está completamente cerrada. Me estoy fijando en la losa y estoy flipando. Bueno, antes de seguir, en diferentes partes del vídeo os dejo siempre en forma de pitch, en forma de imagen que asciende en la parte inferior de la pantalla, mis redes sociales de Instagram, Twitter, y en la cajita de la descripción también tendrás la de TikTok. Tendrás todos los detalles, toda la información que quieras sobre mí, sobre este canal, en la cajita de la descripción. Venga, seguimos. Pantallas, madre mía, qué bonitas las pantallas. Por cierto, vamos a ver cómo está el Skybar Bernabéu. Hoy sigue completamente apagado, al igual que estos últimos días, tanto viernes, sábado y hoy domingo. Ahí lo podéis ver, a falta ya de confirmación oficial para que se abra este espacio, bonito espacio y lujoso, por cierto. Después de haber hecho y realizado las pruebas correspondientes de iluminación, ya está todo listo. Esperemos que con un poquito de suerte lo abran para el partido contra el Valladolid. Bueno, pues nos vamos al fondo sur, sí, como os lo cuento. Ahí tenéis la grada alta y grada baja. En este lado de aquí aprovechan a copiar todos los asientos
que han retirado de este lugar. Y diréis, ¿por qué han retirado los asientos de este lugar? ¿Por qué los quitan de nuevo? Hay gente que lo pregunta, ¿eh? Sé que hay mucha gente también, muchas personas que ven los vídeos todos los días, por supuesto, pero hay gente que se mete de nuevas y hay que explicar todo como si fuese, pues bueno, la primera vez que se explica. Pues bueno, básicamente para no molestar a los que ven los vídeos todos los días, va a ser rápido la explicación. En este lado de aquí, esta es la parte de la grada de animación del Real Madrid, justo este sector, eso es grada local, y en su día se trabajó en la grada alta y grada baja, es decir, en todos estos sectores que no hay asientos, se cambió la huella, se hizo la remodelación correspondiente, pero no se llegó a pintar, no dio tiempo y lo dejaron pues aplazado para uno de los márgenes considerables entre evento y evento, en este caso pues ahora entre la presentación de Endrick y el primer partido de Liga aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Están procediendo a pintar como están haciendo, bueno, como han hecho básicamente, y están haciendo también, por supuesto, en el bowl, en el resto del bowl, en el resto de las gradas del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver cómo ya han impregnado ese nuevo color, esa nueva pintura, dando diferentes capas, no solamente una, sino 2 o 3 por lo menos, para que no quede resto alguno de los trabajos que se han realizado en esa localización. Y ya pues bueno, como podéis ver, los espárragos se asoman, han dejado toda esa zona ya libre, esperando a que se seque esa pintura que se ha echado, y ya pues imagino que a partir de mañana lunes, día 12 de agosto o pasado martes, empiezan a colocar de nuevo los asientos en su debido lugar. Así que esto es lo que tenemos en esta zona: primer anfiteatro, segundo anfiteatro, tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro. Como podéis observar, aún no han empezado a retirar los carteles de Real Madrid, estos carteles que vemos en la fascia del tercer anfiteatro, para la colocación e instalación de ese segundo anillo LED. De momento, como digo, pues vamos a ir revisando toda esta fascia para que lo veáis, pero aún no han empezado a retirar los carteles, que será un claro indicio de que bueno, pues empezarán a instalar las nuevas pantallas, cada módulo de pantalla que configuraría ese segundo anillo LED, que ya os digo, hay mucha gente que lo pregunta, es oficial, sí, es oficial, va a haber un segundo anillo LED. Lo que pasa es que no hay fecha, porque en todos los vídeos, de verdad os lo digo y os lo juro por mi madre, en todos los vídeos me preguntan, además lo podéis ver en los comentarios, en todos los vídeos preguntan que cuándo empezarán a colocar el segundo anillo LED. Bueno, Nuevo Bernabéu, que es la cuenta oficial de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, dijo que para principios de temporada, esta nueva temporada, pues es posible que estuviera, pero no para el primer partido, sino para principios de temporada, es decir, eso abarca pues 2 o 3 meses por lo menos. Es decir, puede ser que perfectamente, a lo mejor la empresa correspondiente esté de vacaciones este mes de agosto y empiecen el 1 de septiembre a quitar ya todos estos paneles, todas esas lonas de Real Madrid, y empiecen con la colocación e instalación de los soportes para instalar los módulos de ese segundo anillo LED. Así que de momento, pues bueno, tendremos que seguir esperando. Qué fantasía, qué maravilla, qué precioso es esto. Como me encanta ver cómo sube el escudo de forma ascendente. Bueno, ¿qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Porque básicamente ya sabéis que están trabajando en la losa. Ahí veis cómo está cambiando de color, pintando este color verde para simular que tenemos un campo de fútbol, un terreno de juego, cuando las bandejas del césped retráctil, básicamente cuando el césped está metido en el hipogeo, que por cierto están trabajando también en la tapa del hipogeo. Vamos para allá porque mirad. Y diréis, ¿están echando óxido en la tapa? No, están limpiando. A ver si parece una hidrolimpiadora. Parece una hidrolimpiadora. Madre mía, estoy flipando. ¿Ah, que van a pintar? No, no creo, ¿no? No creo que pinten también la tapa. ¿Van a pintar la tapa? ¿Van a pintar la tapa? No creo, ¿no? Ojo,
porque realmente no sé si está quitando toda la parte superficial y por lo tanto se llega a ver el óxido que hay justo debajo, o es que está impregnando un nuevo material en la zona. Vamos a ver cómo cambia de sentido. Esa máquina pesa, esa máquina pesa. Ahí parece que tenemos una bobina o un motor, que es el que da las vueltas de las aspas. Y no sé si esa máquina en sí lo que hace es limpiar. Es una hidrolimpiadora. Sí, es una hidrolimpiadora, ¿no? Porque mira, ahí tiene la pistola en este lado de aquí. Y mira, no está dejando el mismo color a la izquierda que a la derecha. Aquí está limpiando. Aquí sí está limpiando. Pero sin embargo, en este lugar se ve mucho óxido. Demasiado. Es decir, que la capa superficial de la tapa del hipogeo se quita con facilidad, simplemente con una hidrolimpiadora. Porque mira, ahí. Ojo, porque a lo mejor van a pintar la tapa, A lo mejor la van a pintar. No sé yo. Porque claro, entras al terreno de juego, ves el verde que están pintando ya en la losa del terreno de juego, pero quizá, claro, empañe mucho la imagen ver la tapa así. Así que a lo mejor están preparando la tapa para pintarla. Ojo, ¿de qué color os gustaría la tapa del hipogeo? ¿Cómo está? Es decir, este gris, un gris bonito, un gris cuidado, o un verde que acompañe al que están colocando las losas en la losa del terreno de juego. Ojo, porque no es ninguna tontería, puede ser, Veremos a ver en estos días, o todo puede ser que simplemente estén limpiando la tapa. Pero claro, me mosquea mucho porque este operario, este trabajador, este pedazo de crack, es de la empresa que están realizando los trabajos en la losa. Simplemente puede ser que también realice los trabajos de limpieza y sea en este caso lo que están haciendo, o estén preparando, lo que digo, la tapa para pintarla. Ojito cuidado, ojito cuidado, porque hay que estar atentos al canal, atentos a lo que vaya ocurriendo en estos días venideros, porque aparte de la tapa tenemos movimiento en la losa del terreno de juego. Ahí podéis ver cómo siguen puliendo, en este caso están echando ese material, luego también ese polvo antideslizante, ahí está. Primero echan lo que está moviendo este pedazo de crack y luego ya echan el material antideslizante que tienen en la carretilla. Y ya por último, pues bueno, ya impregnan este color verde. Este color verde que, como podéis observar, han avanzado un sector en comparación al día de ayer. Ayer vimos 4 sectores, 1, 2, 3 y 4, y ya como casi nos íbamos del estadio, empezaban a pintar este último sector y empezaban en este lugar justamente. Así que tenemos un quinto sector ya totalmente pintado, respetando la línea de los rieles por donde discurren las bandejas del césped retráctil. Y como decía anteriormente, en todas estas zonas, en todos estos sectores de la losa del terreno de juego, ya los están preparando para dentro de poquito empezar a pintar ese color verde esperanza que están pintando y que ya han pintado en la parte norte. De momento pues echan todo eso, ese material, como están esparciendo en estos precisos instantes en este sector de aquí. Luego el polvo antideslizante y ya luego por último pues echan ese material verde para terminar con los trabajos en la zona. Veremos si luego dibujan también las áreas de los porteros, las bandas, el centro del campo y demás, o a lo mejor eso es una película mía. Veremos a ver, pero bueno, aquí están preparando, lo que decía, estos sectores para ya esta semana que entra pues terminar con todos estos trabajos. Yo imagino
que ya viendo lo que va ocurriendo, yo creo que para el miércoles jueves, si todo sigue igual y trabajando todos los días como están trabajando, yo creo que para el jueves viernes más bien, ya tengamos todas las losas, toda la losa en este caso, del terreno de juego completamente verde. Lo que pasa es que se ha ido secando e imagino que tendrán que darle otra mano de pintura, porque hay zonas en las que se ven blancas. Ahí lo tenéis. Así que veremos a ver qué hacen en los próximos días. Como ya dije ayer, mañana vengo, el martes vengo, pero el miércoles ya estoy en Varsovia. El martes por la tarde ya estoy en Varsovia para reaccionar aquí en el canal al Real Madrid-Atalanta, ese partido de la final de la Supercopa de Europa, ahí en Polonia. Así que no os preocupéis, que estaremos al tanto de lo que vaya ocurriendo aquí en el canal, así que dale al like y suscríbete. Ahí tenéis todas las plataformas que a medida que vayan llegando a ese lugar, ya luego las recolocarán, imagino que en la etapa del hipogeo, en lugares donde se pueda dejar, para aprovechar todo ese espacio y seguir trabajando sin ningún tipo de problema en las zonas que restan. Nos vamos al lateral este, ahora veremos el fondo norte, los trabajos del cambio de huella y también a la salida del tour veremos también el segundo anfiteatro del lateral oeste, que desde aquí no podemos ver. Ahí tenéis la zona de los banquillos, han protegido todos esos asientos de los trabajos que están realizando entre los banquillos y los asientos VIP. Como podéis observar, también tenemos trabajos en la zona presidencial, siguen remodelando toda esa ubicación. Al Real Madrid todavía no le gustaba cómo había quedado, por lo tanto aprovechan este descanso entre evento y evento para volver a tirar el palco y proceder ya a dejarlo como deseen. Esperemos que tanto los vestuarios que están trabajando en ellos como la zona presidencial pues ya lo dejen como ellos deseen. Aquí hemos visto también cómo han ampliado, han ensanchado estos pasillos centrales del primer anfiteatro del lateral este. También vemos y hemos visto los últimos días cómo retiraban los asientos contiguos a esos trabajos. No sabemos, o no sé en este caso, si los han retirado por seguridad, para que no se puedan romper, o es que vayan a trabajar en toda esa zona. Veremos a ver qué es lo que hacen esta semana que entra. Y también hemos visto, ya subiendo un poquito más el dispositivo, hemos visto cómo empezaban a trabajar en estas zonas, en estos espacios, donde hasta hace muy poquito veíamos solamente estructura, el esqueleto en sí, al lado de los torreones. Ahí podéis ver cómo están cerrando todo ese lugar. Imagino que serán terrazas. Luego más tarde lo veremos aquí en el canal, cuando podamos visitar todos esos lugares. Y este fue el primer sitio donde empezaron a trabajar, cerrando con esas tapias, esas paredes, esos ladrillos entre sí, y cerrando toda esa estructura. Esto es el lateral este. Bueno, pues hoy domingo también hemos tenido suerte, vemos trabajos en la losa del terreno de juego, con los trabajos de pintura en ese lugar. También vemos movimiento en el segundo anfiteatro, pues parece que tienen prisa y por lo tanto hay que trabajar también los fines de semana. Hemos visto cómo de forma progresiva iban avanzando desde el segundo anfiteatro del lateral oeste, a medida que iban acabando en el segundo anfiteatro del lateral oeste, ya iban empezando con el fondo norte, el segundo anfiteatro del fondo norte. Como podéis ver y observar, aquí ya han retirado los paneles de encofrado, los han colocado ya en la parte central, porque han cambiado la huella en esas zonas. Y desde aquí pues ya veréis cómo colocan los ladrillos, empiezan a hormigonar para proceder al cambio de huella. Así que solamente restan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sectores para terminar con el cambio de huella en el segundo anfiteatro, y tendríamos ya el segundo anfiteatro del Estadio Santiago Bernabéu totalmente corregido, remodelado y con el cambio de huella realizado. Lo dicho, ya sabéis que empezaron a pintar en el segundo anfiteatro del lateral oeste, así que
esta semana ya veremos también trabajos de pintura en este lugar, mientras unos colocan los ladrillos, otros limpian, otros empezarán también a forrar los pasamanos para a la hora de pintar pues no dañar esas estructuras. Así que bueno, como podéis observar, tenemos diferentes trabajadores que han venido a echar una manita hoy domingo 11 de agosto en la remodelación del estadio. Al igual que tenemos movimiento aquí, veremos a ver si tenemos movimiento justo debajo de nosotros, en el segundo anfiteatro del lateral oeste. Esperemos que sí, ¿eh? Así que no te vayas, hay que ver el vídeo hasta el final, vamos real. Mira, como podéis observar aquí en el 609 todavía no han empezado a trabajar todos esos trabajos que sí hemos visto ya y que estamos viendo ya en toda esta línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. De momento colocando estos paneles de pladur para cerrar un poquito más estos vomitorios y que el sonido en los días de concierto pues no salga tanto como sale a día de hoy. Vamos llegando ya a la línea de palcos del fondo sur para ver los trabajos que se están ejecutando en todos estos sectores del segundo anfiteatro. Ya vimos ayer cómo habían empezado a pintar ya el color definitivo, este gris que ya sabéis que predomina en todo el bowl del Estadio Santiago Bernabéu. Como podéis observar, siguen repartiendo diferentes capas de esta pintura que están impregnando en estas filas, en estos sectores del lateral oeste. Y allí igual, esa es la primera capa que echan con ese útil, con esa pistola, y luego ya de forma manual con ese rodillo echan ya las capas restantes de pintura. Mirad qué bonito, ¿eh? Y lo dicho, yo creo que ya entre lunes y martes tendremos todos los sectores del lateral oeste completamente pintados y ya a terminar con el fondo norte. Ya sabéis, os dejo otros datos de interés en la cajita de la descripción. Echad un vistazo por si queréis suscribiros a mis otras redes sociales como Instagram, Twitter, TikTok, y también si queréis colaborar conmigo mediante el correo electrónico que tengo en la cajita de la descripción. Nada, espero vuestro super like, vuestra super suscripción aquí al canal, a ver si dentro de poquito llegamos a 85.000 suscriptores, y muy importante, pues activar la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Así que nos vemos muy pronto. ¡Hala Madrid! ¡Feliz inicio de semana!